Bienvenidos a este tiempo de La Picota, en una semana que abrimos marcada indudablemente por la actualidad política de Cataluña, cómo puede afectar a la estabilidad del gobierno central. Hablaremos de ello después, pero antes, como siempre, nos tenemos que dejar caer por este paseo que hacemos por la actualidad de proximidad, más cercana a la capital extremeña y a nuestra comunidad, de manos de quienes nos van a acompañar en este tiempo de tertulia y de diálogo aquí en La Picota. Hoy están con nosotros Juan Viera. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, ¿Qué tal? Noches. Bien, estupendamente. Bien. Empezamos a recibir ya la calor, pero bueno, estamos deseando de ello. Bueno, nos alegra que no pases demasiado calor, ¿eh? O esperemos que no pasemos mucho calor. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Estoy bien. Y además encantado de saludar otra vez a Juan Viera, que no nos veíamos aquí hacía mucho tiempo ya, mucho tiempo. Pero vamos a entrar en los contenidos que vamos a abordar en esta jornada y tenemos que hablar de que este pasado domingo pues ha finalizado la Feria del Libro de Mérida, que ha contado con la participación de más de 40 autores en los escenarios del Templo de Diana y el Pórtico del Foro, cuentacuentos y música, entre otras actividades. Este evento de las letras lo ha clausurado Pedro Ballín con su libro Me cago en Godard, C3PO en la corte del rey Felipe, verdades penúltimas. El nombre es complicado y se las trae. Este autor mencionó que era la primera vez que venía a la Feria del Libro, pero que estaba encantado porque ha pasado y ha visto muchas veces Mérida. Entre los principales atractivos de la feria han destacado los talleres destinados a todo tipo de públicos, mientras que en el Centro Cultural Alcazaba se han desarrollado dos pases del taller, que es un fanzine para el público joven. El concierto de clausura ha corrido a cargo de la banda de música de Mérida, dirigida como siempre por Pilar Vizcaíno. Bueno, pues se ha pasado esta Feria del Libro. En las entrevistas que realizamos justamente en su inauguración aquí en Televisión Extremeña se mantenían las esperanzas por parte de los libreros de conseguir un alto índice de ventas, como viene siendo habitual en esta cita, y es que el 10% de descuento obligatorio que rige para la venta de libros en esta feria hace que sea un atractivo indudablemente motivador para que sea visitado. No sé si has pasado por la Feria del Libro o no, Juan José, todo el tiempo. Sí, no, yo pasé por la Feria del Libro porque estuve con Jorge Durar y un instituto de chicos portugueses que vinieron de Évora. El intercambio, sí, eso está muy bien. Para devolver la visita. El intercambio que se hizo allí también, sí, efectivamente, con el Día del Libro, con niños que estudian de segundo idioma extranjero, en este caso el español en Portugal, y de los que estudian en Mérida como segundo idioma extranjero el portugués. Sí, estuvieron hablando los chicos allí en portugués, algunos españoles también. En fin, fue entretenido aquello. Y me ha sorprendido el Pedro Ballín que dice que ha encontrado muy cambiada Mérida, pero caray, si vino en el 70 y han pasado 50 años, algo de cambio tenía que tener Mérida, algo de cambio tenía que tener Mérida, pero en fin, yo creo que la Feria del Libro está bien. A mí me gustaba mucho cuando estaba en el parque de abajo, era más reservado, había más sombras, estaba mejor, y a mí el Templo de Diana, respetando todo lo que hagan, todo el frente ese que tenía, que estaba tapado por una escalera regia que bajaba, ahora se ve allí con cales y con cosas. No, a mí personalmente no me gusta mucho el escenario, pero en fin, si lo han hecho, pues bien está, y además presumiendo de un monumento que los que vienen de Évora dirán, caray, que ahora el mío está más limpio, no tiene el edificio ese del siglo XVIII, del siglo XVII que tiene dentro, y el de Évora están todas las columnas libres y se ve un monumento regio muy bonito. Pero en fin, estamos en Mérida y si este señor la ve muy cambiada, yo me alegro muchísimo, porque oye, después de 50 años yo encuentro cambiado hasta los amigos también. Antes, indudablemente, claro que sí, el Palacio de los Cobos, ¿no?, el que está detrás del Templo de Diana. Bueno, Juan, yo no sé si tú has tenido la oportunidad o no de poder venir a Mérida a la Feria del Libro, que por cierto ha coincidido este año con la de Badajoz en fecha. Sí, bueno, yo pasé rápidamente y no pude estar más tiempo por circunstancias personales y esto que he tenido estos días, pero lo que he comentado, la información que me han dado y todo lo demás, es que existe por parte de los libreros y editoriales que están contentos y satisfechos porque
se han vendido libros y bueno, y ha habido un movimiento bastante importante, ¿no? de gente por la feria y todo lo demás. Y además las cuestiones que se han las cuestiones que se han organizado como elementos de atracción, pues parece ser que han dado resultados y han hecho que la gente asistiese a la feria, ¿no? Y después, en relación, considerando un poco lo que había dicho Juan José, creo que es muy importante también la influencia que poco a poco va teniendo en estas ferias populares de municipios, ferias del libro, el trabajo que se realiza en los centros educativos con la celebración de los días del libro, el papel de los profesores de lengua, sobre todo, ¿no? Que más contribuyen a la difusión de la lectura, ¿no? Como un elemento muy importante para el desarrollo de la capacidad y de la formación de los alumnos, ¿no? Y creo que todo esto, de alguna manera, considerado globalmente, es importante, ¿no? Más que el éxito en sí de la visibilidad y la imagen del entorno y todo lo demás, creo que el hecho de la difusión de la cultura, el motivar a la gente joven a la lectura, en fin, creo que son cuestiones importantes, ¿no? Bueno, hay que decir que esos son los chicos de Évora, ahí los tienes, Juan José, los que aparecen ahí en imágenes. Decía que en las diferentes charlas que he mantenido con algunos de los libreros, nos comentaban que una parte muy importante, porque la mitad de casi todos los stands estaba dedicado a la literatura infantil y juvenil, y es que dicen que los niños lectores son los más fieles a esta feria del libro y por ello le dedican ese gran espacio, que ya digo, la mitad de prácticamente todos los stands, a los escolares, y eso indudablemente es una labor fantástica la que realizan en los colegios, institutos, en los centros educativos de la ciudad de Mérida para que puedan asistir a esta feria del libro, inculcarle esa afición lectora, aunque ahora la afición lectora, sobre todo los jóvenes, la mantengan a través de estos dispositivos, ¿no? De los teléfonos móviles o de las tablets y que los también en el libro. También. A mí me cuesta trabajo, he leído unos cuantos, de esta manera, online, pero me sigue gustando todavía. Tiene muchas ventajas el libro electrónico, pero me sigue gustando más el papel. A mí me gusta más el papel, muchísimo. Ahora estoy leyendo un libro que no es el último de Sánchez Adalid, pero de casualidad, en una presentación que tuvo, había una señora allí que lo tenía y yo no lo tenía, porque tengo casi todos los libros de Sánchez Adalid, y se llama Y por fin Teresa, que es una historia de la Inquisición que a mí me llamaba la atención. Digo, ¿cómo un sacerdote puede escribir de la Inquisición? Y lo compré por eso, porque digo, a ver cómo... Y lo trata muy bien porque lo trata con mucha prudencia y hablando de lo que mucha gente piensa que no era la Inquisición. Lógicamente, cuando uno piensa en la actualidad lo que ha pasado hace 4 o 5 siglos y la cultura que había, la forma de tratar y tal, tiene que dispensar un poco las animalidades que hacían allí. Había que pensar que en la culta Europa se estaban quemando también herejes, de manera que aquí... Y Sánchez Adalid lo trata bien porque trata de tapar algunas cosas y fundamentalmente justifica la Inquisición porque se vivía en unos momentos muy delicados en España, y era que como estábamos en los Países Bajos luchando, en Flandes y por ahí los que Lutero y compañeros mártires pues tenía mucho miedo España de que entraran aquí en España y por lo tanto eran mucho más fuertes con ellos y los perseguían. A mí me ha gustado, me está gustando porque no la he acabado y hombre, a Santa Teresa que la estuvieran persiguiendo sin piedad, después al final me imagino que no le van a hacer nada porque para eso es santa, digo yo, pero vamos. Bien. Sí, resulta curioso porque se habla mucho ahora que has dicho de la Inquisición, de la Inquisición española, que fue lo que fue, pero también hubo otras Inquisiciones, como en Flandes o en Inglaterra, ¿no? Sí. Que también hubo tribunales religiosos, ¿no? De orden religioso que se llamaban, y que no fueron ni mejor ni peor, fueron lo que fueron también. Bueno, vamos a otro asunto rápidamente de proximidad, porque la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura ha publicado la licitación de un contrato para restaurar y rehabilitar el arca ferrata desenterrada
en la Casa del Mitreo. En estas excavaciones se han encontrado elementos de bronce o hierro forjado en remaches, paneles, anclajes, barras y bisagras. Según los arqueólogos del consorcio, la primera hipótesis es que se trata de un mueble del siglo IV de madera, hierro y bronce, un arca ferrata. Si se confirma durante la restauración que se va a llevar a cabo en Madrid que es un arca ferrata, estaríamos ante un hallazgo, dicen, excepcional, porque hay muy pocas conservadas de este periodo. Un arca ferrata, para que ustedes lo sepan, yo también tengo que buscarlo, hacía la función de las actuales cajas fuertes en las casas y se usaba pues para eso, para guardar monedas, caudales y objetos de valor. En la Casa del Mitreo, la misma donde se ha encontrado este inmueble, se hallaron también 52 monedas de entre el siglo I y III. La teoría de los arqueólogos es que por la cronología se trataría de una familia que residía entonces en este recinto y durante las invasiones bárbaras a la ciudad tuvieron que huir, extrayendo parte de las riquezas que contenía y dejando otra parte allí. Esas son imágenes de la extracción del arca ferrata. Juan José, otro hallazgo más de la ciudad de Mérida. Sí, yo además ha tenido una difusión enorme en la prensa nacional. Yo me he estado informando de todo esto y parece ser que a principios del siglo III, por eso no coinciden mucho las declaraciones que se hacen en uno y en otro lado. A finales del siglo III parece ser que Mérida tenía un peligro inminente de invasión y el señor este que vivía en la Casa de Mitreo, que estaba fuera de las murallas de la ciudad, el hombre pues se preocupó para intentar defenderse y meterse dentro de las murallas de la ciudad y trató de esconder los bienes que tenía, y de ahí viene lo del arca ferrata, que dicen que puede ser una caja fuerte, pero caray, tenía 3 metros de longitud, de manera que la caja fuerte era bastante grande. Tenían fundamentalmente para meter ropa y monedas. Y entonces parece ser que este hombre guardó allí sus bienes y para salir huyendo, meterse en las murallas y volver cuando volviera a encontrarlo. Pues afortunadamente para nosotros no debió de volver porque estaban allí. Y entonces hay unas fechas que a mí me bailan mucho. Parece ser que en las excavaciones que se hicieron en el 94 se encontró el arca. Parece ser que no estaba en muy buenas condiciones y los arqueólogos no se atrevieron a tocarla para no perjudicarla, y hasta el 2021 no la han empezado a recuperar, y ahora estas figuras que estábamos viendo es cuando la están tratando de tapar, de conservar para mandarla a Madrid, que es donde la han mandado. Y dentro de ese arca parece ser que había 52 monedas en muy buen estado de conservación, y lo más curioso es que cerca del arca había, se cree que un puchero dentro del cual metieron una bolsa con 5 monedas. Esa bolsa, que normalmente se piensa que los romanos el dinero y esto lo llevaban en bolsas de cuero, pues era una bolsa de lino, ¿Por qué? Porque en esas 5 monedas parece ser que cuando han hecho análisis microscópicos se ven trozos de lino pegados a la moneda. Y entonces es curioso la investigación arqueológica, dicen que posiblemente en aquella época, en el siglo finales del segundo, principio del tercero, los romanos cultivaban lino y no usaban el lino solo para vestir, sino que también hacían bolsas, que esto es una de las cosas que se han descubierto con este hallazgo y que a mí me parece muy interesante. Ojalá ese arca ferrata, que como tú dices era de hierro, de bronce y de madera, está muy deteriorada. La prueba evidente, no sé si lo hemos visto porque no está mirando ahora mismo la televisión, pero es exactamente esa figura. Veis que la están metiendo dentro de una armadura de acero envuelta en un material que la pueda defender para no deteriorarla, y llevarla a Madrid para analizarla, y no sé si para restaurarla, porque me parece que de estas arcas sí, se va a restaurar. Hay 2. Me parece que exacto, hay 2 solamente de este tipo, es interesante, sí. De este siglo. Juan. Sí, bueno, yo creo que lo que está comentando Juan José es sumamente interesante y bueno, y de alguna manera pone de relieve cómo el descubrimiento de cualquier elemento arqueológico, cualquier cuestión de este tipo
de alguna manera pues pone de manifiesto, da a conocer las formas de vida, la circulación monetaria, los aspectos fiduciarios de aquella época y la gestión del patrimonio, y en definitiva la historia de los pueblos y su cultura, ¿no? Como a partir de un descubrimiento de estas características pues se saca a relucir pues cómo era la forma de vida y la historia de un pueblo determinado, ¿no? Y la influencia posterior que tiene todo ese conjunto de cosas que determinan la vida de un pueblo. Yo creo que son cuestiones muy interesantes y que van enlazando unas cosas con otras, van relacionando aspectos de la vida de aquella época y bueno, y son muy importantes para el conocimiento de la vida y de la historia de los pueblos, ¿no? Seguimos hablando de proximidad porque Mérida albergará una danza nocturna con hasta 200 drones. No sé si habéis tenido posibilidad de verla en alguna ocasión. Son 200 drones con los que se hace una danza, una coreografía en el cielo con luces. Además de esta actividad, habrá conciertos en espacios monumentales a la luz de las velas, entre otras actividades por el 30 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que se celebrará el 14 de septiembre en la Noche del Patrimonio. La Asamblea General del Grupo, a la que ha asistido el regidor de la capital extremeña, ha aprobado este sábado en Ibiza, son estas imágenes que tienen en sus pantallas, el próximo calendario de grandes eventos culturales para celebrar este aniversario tan especial y redondo. En la reunión también se ha anunciado que tras la promoción internacional que se va a hacer en Estados Unidos, Asia y Golfo Pérsico, el grupo inicia una nueva campaña con presentaciones directas para el mercado de México, con la colaboración de Tour España y de Paradores de Turismo. La Asamblea de Ibiza, coincidiendo con el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de Ibiza, Biodiversidad y Cultura, es la última de este periodo, presidida por ese alcalde, por Luis Geray Gutiérrez, que a partir del próximo 1 de julio cede el testigo en la presidencia a la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. La Noche del Patrimonio se celebrará en los cascos históricos monumentales de las 15 ciudades pertenecientes a este grupo, que volverán a acoger múltiples actividades simultáneas para todos los públicos. Y hay un tema que nos interesa realmente, y a ver si podemos tocarlo aunque sea brevemente, que es algo de lo que sí estuvo hablando la alcaldesa de Santiago de Compostela, y es el colapso turístico que viven algunas de estas ciudades, entre ellas Santiago de Compostela, que por ejemplo hace que apenas haya o exista oferta de pisos o de vivienda en alquiler para familias, ya que la mayoría de los inmuebles que hay disponibles se han convertido en apartamentos turísticos. Esto, junto a la gran demanda que tiene esa ciudad, Santiago de Compostela, como ciudad universitaria, pues hace que apenas exista un poco más de un centenar de inmuebles destinados a familias que quieran residir en la ciudad o que busquen esta opción de alquiler en la ciudad. Y esto sí que supone un problema importante, Juan. Sí, bueno, yo creo que respetando todo este tipo de espectáculos, todo este tipo de actos para la celebración de un momento determinado, espectáculos luminosos, espectáculos singulares, etcétera, etcétera, creo que hay problemas que de alguna manera se deberían afrontar por estas ciudades patrimonio de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el problema de la vivienda, ¿no? Creo que probablemente llegaría más a la ciudadanía todo este tipo de espectáculos y todo este tipo de luminosidad y en fin, celebración, llegaría más al público, llegaría más a la sociedad, el estudio, la coordinación entre esas diferentes ciudades, patrimonios de la humanidad, para ver cómo se afrontan una serie de problemas que se presentan en casi todas las ciudades, que es un problema general en casi todas las ciudades, como puede ser el problema de la vivienda, el problema del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, respetando todo este tipo de actos, que bueno, que también hay derecho a este tipo de cosas, a la singularidad y a la ociosidad y al espectáculo y tal, habría que considerar el otro elemento que de alguna manera
causa problemas y crea una sensación de incertidumbre, de angustia en muchos sectores sociales, como es, por ejemplo, el problema de la vivienda. Analizar en conjunto de qué manera por estas ciudades se afronta el problema de que los centros de las ciudades están quedando de manera maravillosa, muy bonito, la gente se va del centro de la ciudad porque hay que dar paso a los pisos turísticos y bueno, sin embargo las periferias de estas ciudades, yo conozco Santiago de Compostela bastante bien, las periferias de estas ciudades, pues la verdad que presentan un aspecto bastante desolador, ¿no? Entonces, esto es un problema que se puede extrapolar a ciudades de masificación turística, ¿no? Y Mérida no está exenta de ello, puesto que, por ejemplo, el crecimiento de apartamentos turísticos en la ciudad ha sido desbordante en los últimos años. Juan José. Sí, me ha parecido interesante la reunión que han tenido en Ibiza los presidentes de todas las ciudades o los alcaldes de todas las ciudades, Patrimonio de la Humanidad, y la señora la alcaldesa de Santiago de Compostela, que se llama Goretti San Martín, que toma posesión de la presidencia el día 1 de julio, ha dicho cosas que yo creo que son muy interesantes, muy interesantes. Ella ha hecho mención de que hay que tener un especial cuidado con el turismo actual y la política que se sigue con ese turismo, porque se ha optado por más un turismo de cantidad que de calidad, y eso al final perjudica al mismo turismo. Y ha dicho a todos los alcaldes que hay que hacer piña, hay que tener una idea clara para tomar decisiones en este sentido. Yo me alegro mucho que haya estado Antonio allí, porque podrá tomar nota para que en Mérida no suceda lo que está sucediendo en todas estas grandes ciudades, que el turismo, de alguna forma, lo que decía Juan, ha hecho posible que los vecinos del centro antiguo de la ciudad pues se tengan que ir por muchas razones. Una de ellas es por el encarecimiento que tienen la vivienda, otra, los mismos locales de negocio antiguos tienen que desplazarse. Yo he estado la semana pasada en los patios de Córdoba y es una vergüenza cómo está la mezquita. La mezquita es una verdadera vergüenza. En el patio de la mezquita había allí cantidades y cantidades de gente sentada en las aceras tomándose bocadillo, tal. Eso no puede ser, está desprestigiando el monumento. Si después salía uno al puente romano, aquello era un enjambre de gente que colapsaba, que no hacía agradable mirar esto. Y yo pienso que eso hay que cuidarlo mucho, hay que optar más por el turismo de calidad, que por la cantidad. Decías tú de Santiago. Santiago es que lleva muchos años diciendo el millón, llegamos al millón, pero ¿qué queréis llegar por el millón si no caben en Santiago? No cabe, y la gente está protestando. Hoy mismo en televisión salían diciendo que es indignante porque la gente pasa por las calles, pero son grupos muy grandes que van cantando, van alborotando a cualquier hora del día o de la noche y no dejan descansar a los vecinos, con lo cual los que pueden, no todos, los que pueden, se van del centro a la periferia y van dejando el centro abandonado. De manera que yo creo que ha sido un buen mensaje de esta señora, de Goretti, y yo creo que debían de tomar nota. Yo he tomado algunos datos. Por ejemplo, en Santiago, en junio del 2023, llegaron 95.000, en número redondo, viajeros. En el mes anterior del 2022 eran 87.000, es que va aumentando exponencialmente. Y después, algunos datos que vienen y además son del Instituto Nacional de Estadística, en Sevilla, que tiene 680.000 habitantes, ha recibido 266.000 turistas. Barcelona, 76.000 turistas para 1.600.000 habitantes. Granada, 1.140.000 para 228. En Granada es asombroso, es que tiene la mitad de turistas que de habitantes, y así en Córdoba, en Salamanca, en Toledo, de manera que esas cuestiones, si se pueden evitar, y yo creo que se pueden evitar, hay que tomar medidas, Antonio, para conservar Mérida, que ha sido una ciudad, y lo decía San Martín, decía, las ciudades de tamaño medio en España eran ciudades tranquilas, donde los visitantes
buscaban experiencias únicas. En Mérida las hay, experiencias únicas de la visita de todos los monumentos romanos que tenemos aquí, llenas de cultura, de gastronomía y de autenticidad. Si se arma una muchedumbre enorme, yo creo que perjudica a la ciudad, perjudica al turismo y perjudica a los habitantes. Bueno, de momento afortunadamente Mérida no está en esas, no está en esos niveles, quiero decir. No, por eso de saturación turística, ¿no? Afortunadamente. Hay que corregirlo. Y sí es cierto que, bueno, a lo mejor hay que ir efectivamente buscando más la calidad que la cantidad. Exacto, hacia un turismo de calidad más que... Porque daría más dinero incluso. Claro, evidentemente. Aunque los bocadillos de Córdoba no darían mucho dinero a Córdoba, digo yo. No deben. Vamos a otro asunto, porque evidentemente el fin de semana ha estado marcado por las elecciones catalanas y concretamente por los resultados de las mismas. Ya conocen ustedes que concretamente el Partido Socialista de Salvador Illa ha obtenido 42 escaños, Junts ha tenido 35, Esquerra Republicana se ha quedado en 20, ha sido el gran batacazo. El Partido Popular se auspicia como cuarta fuerza política en Cataluña con un subidón importante hasta los 15 diputados. Vox se mantiene en 11 diputados. Común baja hasta los 6 diputados. La CUP también baja hasta los 4 y entra de nuevo en el Parlamento. Dice que es la ultraderecha independentista, Alianza por Cataluña. Y ya hay consecuencias con esto. El presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra Republicana a la reelección, Pere Aragonés, ya ha anunciado hoy mismo, lunes, que deja la primera línea política y que no recogerá el acto de diputado del Parlamento tras las elecciones de este domingo. Lo ha dicho en una rueda de prensa después de los resultados de los republicanos en las elecciones de este domingo, en los que bajaron nada más y nada menos que 13 escaños. Esquerra Republicana ha pasado de los 33 que tenía y que logró en 2021 como primera fuerza política a los 20 escaños. Por su parte, el Partido Socialista, que ha ganado estos comicios con 42, como hemos dicho, subraya que los pactos postelectorales en Cataluña los va a decidir el líder del PSC, Salvador Illa, y no la dirección del PSOE en Madrid. Dicen que espera que Esquerra Republicana juegue un papel determinante en ese escenario, a pesar de que el presidente de Cataluña en funciones, que es Pere Aragonés, el líder de los republicanos, haya dicho que no va a facilitar una investidura de los socialistas, porque el único margen que queda de pacto de gobernabilidad, sin entrar en bloqueo, sería un tripartito entre Partido Socialista, Comuns y Esquerra Republicana, a menos que, como dice el portavoz del Partido Popular, Borja Samper, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacrifica al candidato socialista Salvador Illa y haga presidente a Carles Puigdemont para seguir, dice, en el Palacio de la Moncloa. Dicho esto, ha recalcado que los votos del PP servirán para poner punto y final al proceso. Veremos cómo afectan a la estabilidad del gobierno central, y es lo que hoy nos toca aquí decidir y hablar, estos pactos que se pueden hacer en Cataluña. En tu opinión, ¿cómo pueden afectar, Juan José? Bueno, has hablado tú, y hay una cosa importante decir de lo que son un análisis de lo que han sido los resultados electorales allí en Barcelona. Y de verdad, el PSC, es decir, el Partido Socialista de Cataluña, ha sacado 42 escaños y ha subido 9. Ha subido solamente 9 escaños. Creían que iban a llegar casi a la mayoría, pues nada, 9 han subido. Junts se ha pegado un trastazo gordo. Ha sacado 35 y ha subido 3. Esquerra, yo creo que ha sido el único partido independentista que ha ganado votos, el único, porque los demás todos los han perdido. Tú has dicho que Esquerra Republicana ha sacado 20, pero es que ha perdido 13, es que ha perdido casi la mitad de los votos Esquerra Republicana. PP ha pegado un subidón enorme porque ha multiplicado por 5 de 3 a 15. De 3 que tenían a 15, es decir, ha aumentado 13. Y Vox se ha quedado igual que estaba, se ha quedado en 11. Y este análisis del PP es curioso porque dice, si ha subido de 3 a 15 y Ciudadanos, que
se ha ido, no tenía esos 11 votos, o 14, o 12, pues son 12 los que ha subido. ¿De dónde ha sacado el PP los votos? Porque la abstención ha sido casi máxima, la abstención ha sido una abstención que no se conocía en Barcelona desde hace muchos años, y yo creo que es que ha recuperado el PP. No, pero ha bajado, Juan José, la abstención. En Sí, 2021 era el 48,7, la abstención, sí, y ha bajado al 42,05. Pero ha bajado... Ha bajado la abstención, ¿qué quiere decir? Que hay más abstención. No, que ha ido más gente a votar. Bueno, de todas formas, es el 42. Vamos, dicho en otros términos, en términos absolutos, vamos a ver. En 2021 votaron 2,8 millones y este domingo han votado 3,1. 3,1. Perdona, 5 segundos. La abstención actual ha sido 1.400.000 personas, y la abstención en el año 21 fueron 1.333.000 personas. Más. Lo que ocurre que al haber ahora más votantes, el porcentaje es menor. Es menor, pero vamos, la diferencia son en 70, 80.000 definitiva, personas. que los votos que ha recibido el PP no han podido ser nada más que del Partido Socialista catalán. Los que ha recibido para subir, porque es que de Ciudadanos no los ha podido coger porque no tenía más. Bien, ese es un ¿Y detalle. de dónde ha recibido el PSOE, en tu opinión, entonces? Porque ha subido de 33 a 42, 9. ¿Cuál? El PSC. De Esquerra Republicana. Ajá. De Pues ha habido trasvase de votos. Claro, ha en tu habido opinión. trasvases de votos. Esto se están haciendo cada vez los socialistas catalanes más independentistas, y los de Esquerra Republicana pues han dicho, pues mira, nos vamos al ganador y le han dado los votos, porque eso es así, eso tiene que ser así. Y después los comunes han perdido 2 votos, dos vocales, y la Q ha perdido 5, me parece. Sí, tenía 9 y ha quedado en 4. Y después esto que a mí me hace mucha gracia, los apellidos que ponen siempre los socialistas: Alianza Cataluña de extrema derecha, y nunca dice que todos estos son de extrema izquierda. Es que es curioso el mensaje, y para mí ya lo mejor ha sido, yo creo que los que nos están viendo lo habrán visto ayer, a mí me extrañó mucho, porque el Partido Popular de Cataluña es Partido Popular. Bueno, pues en el letrerito que ponían La Sexta, una televisión independiente, ponía PPC, Partido Popular de Cataluña. Eso me extrañó mucho, digo, pero vamos para adelante. Bien, todas estas combinaciones de los que hay aquí, puede haber un tripartito, en fin, hay montones de combinaciones, pero yo creo... Perdona, básicamente hay 2, la que he dicho. El tripartito entre PSC, Esquerra y Podemos, Comuns, ¿cómo se llama? Sumar, que es lo mismo, en Comuns. Los comunes, vamos. Sí. O el PSC, Junts. No hay más. Bueno, y puesto a soñar también hay una que parte con el PP y ganan los constitucionalistas. Pero el no PSC llega. No llega. Sí, porque con Vox. Ah, bueno, como tú ves al PSC... Pero tú ves al PSC... Eso es pensar en otra... Claro, estamos hablando de realismo, de actos realistas. Pero hablando de lo que tú estás hablando, mira, yo creo que había 3 posibilidades. Bueno, pase lo que pase, lo hagan lo que haga, don Pedro Sánchez va a estar calladito hasta el 9 de junio. ¿Por qué? Porque el 9 de junio son las europeas, y él no quiere que se sepa lo que va a hacer, que ya lo sabrá, me imagino. Pero es que el día 30 de mayo se vota en el Congreso y se va a ganar la ley de amnistía. Con lo cual, el señor Puigdemont puede venir aquí con toda tranquilidad. Y todo eso lo está esperando Pedro para ver qué es lo que pasa. Porque Pedro Sánchez lo que no se puede arriesgar a perder los 7 votos en el Congreso de Puigdemont para dejar de ser presidente. De manera que hasta el día 9 de junio vamos a estar machacados por todas estas televisiones independientes del PSOE, machacándonos con problemas, con datos y con lo que sea. Pero yo, y con esto acabo y le dejo la palabra a Juan, yo creo que el PSOE tenía 3 escenarios en estas elecciones que le vinieran algunos mal y otros peor. Por ejemplo, el primero es que Puigdemont ganara por mayoría. Mal asunto. Ya no necesitaba Puigdemont los favores de Sánchez para estar de presidente en Cataluña, y por lo tanto podía dejar de dar los 7 votos. O que los independentistas también ganaran por mayoría todos, que no han ganado.
no han ganado, es la primera vez que pierden la mayoría, la suma de todos los independentistas. O la tercera, estamos hablando de que los partidos, independentistas han obtenido el 42 y algo por ciento, sí, frente al 57 y pico por ciento no llegan. De los no independentistas. No llegan a mayoría. Y la tercera solución, que yo creo que es la que puede pasar, es que Junts y el PSC lleguen a un acuerdo, pacten, y es la exigencia, porque lo ha dicho hace nada y menos el señor Puigdemont, él quiere ser presidente, y si no, no hay votos para Sánchez en el Congreso. Y yo creo que, conociendo al personal, deja tirado a Illa, pacta con Puigdemont y sigue presidente en España. Bueno, vamos a seguir pulsando la opinión. Juan, sí, ¿tú bueno, qué crees? Por cierto, que hoy hablando de europeas, hoy se han sorteado las mesas electorales para las europeas en Mérida y en todos los ayuntamientos. Así que los mismos os llaman para ser miembro de la mesa. No, a mí no. A mí no me van a llamar porque yo voy de candidato en una lista a las europeas. O sea que no me van a llamar. ¿A cuál vas? Se llama Paz, Soberanía y República. Ajá. Es una coalición electoral a nivel nacional. Vale. Sí. Bueno, ¿en qué puesto vas, Juan? No, voy el 40. Ah, bueno. O sea que no. O todo que no va a dejar la tertulia. No, la picota te vamos a... Que no voy a... Me temo que vas a seguir con nosotros, afortunadamente para nosotros. Sí, Juan. bueno, yo creo que, como todas las elecciones, siempre hay elementos coyunturales y cuestiones estructurales que determinan los resultados electorales, ¿no? Y como en política todo está relacionado una cosa con la otra, creo que los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez han determinado en gran medida los resultados electorales, que uno de los objetivos de aquella reflexión de 5 días pues era esa reflexión pensaba en las elecciones catalanas. Hay que ver los resultados y vemos cómo el PSC gana votos y gana diputados, y mientras tanto Esquerra Republicana de Cataluña y Sumar pierden diputados, porque de alguna manera aquella reflexión de 5 días llevó a que estos partidos políticos, a que Pedro Sánchez acabase con esa izquierda, de tal manera que todos salieron a aplaudirle, básicamente por intereses. Esquerra Republicana le interesaba estar ahí, Sumar le interesaba estar ahí, y hasta Junts también le aplaudió porque le interesaba estar ahí pensando en la ley de amnistía. Y ese efecto político de atraer a todo lo que podemos llamar izquierda, que yo considero que no es izquierda desde mi punto de vista, pero bueno, atraer a toda esa gente, lo que se los llevó, pues ha repercutido electoralmente, porque la gente, en vez de votar a estos partidos políticos, pues votan al PSOE, ¿no? Creo que ese es un efecto importante que ha tenido lugar y que está relacionado con aquella reflexión de 5 días y que determinó el aplauso y el apoyo de toda esta gente, ¿no? De tal manera que Pedro Sánchez se ha llevado los votos de estos partidos políticos que han perdido, como Esquerra Republicana y como Sumar, como consecuencia de aquello. Eso por un lado. Y por supuesto, Junts tampoco ha subido lo que se esperaba en vista de su aplauso a Pedro Sánchez pensando en la ley de amnistía, porque todos tenían intereses y todos viven y vivían a la sombra de Pedro Sánchez, que desde mi punto de vista, independientemente de que coincida o no coincida con su posición política, que no coincido en absoluto en nada, creo que es el político más inteligente que hay en este país, por encima de todos los demás, porque de alguna manera en aquellos momentos pues no estuvieron a las circunstancias. En segundo lugar, creo que hay muchas posibilidades de que se forme gobierno, que el PSC forme gobierno, porque tiene los votos necesarios, sumando a Esquerra Republicana y sumando en común, a Sumar. Con esos diputados tiene 68 que le aseguran
es 68 la mayoría. 68 la mayoría absoluta, sí, sí. Que le aseguran el gobierno. Desde luego, el Partido Popular se lleva los votos, arranca los votos a Ciudadanos, se lleva los votos de Ciudadanos y también se lleva votos, como ha comentado Juan José, también se lleva votos de Esquerra Republicana y de nuevos votantes, porque ha habido un crecimiento de votantes. En las anteriores elecciones votaron 2.884.000 personas y ahora han votado 3.148.000 personas y posiblemente, estadísticamente, se debe haber llevado los votos. Ha ganado respecto a lo que tenía Ciudadanos unos 90.000 votantes que son parte integrante de este incremento que hay, ¿no? Entonces yo creo que son los elementos más destacados. En términos generales de lo que llama la opinión pública o los medios de comunicación derecha y lo que llaman los medios de comunicación izquierda, la derecha sigue prácticamente con el mismo número de votantes, pocos más, 60 o 70.000 más, y la izquierda, lo que se llama izquierda, pues sigue prácticamente en el mismo arco electoral. No han cambiado el dominio de los bloques, ¿no? Bloque izquierda, bloque derecha. Todos los análisis que yo he escuchado a lo largo de las últimas horas, incluso los vuestros, hablan de la posible afectación de la política nacional a la política catalana, pero en cualquier caso nadie ha hablado de que a lo mejor los catalanes, lo digo por Aragonés, por Pere Aragonés, el que es presidente de funciones de la Generalitat, quizás ha estado más en lo que pasaba en Madrid que lo que pasaba en Cataluña. Es que se ha pagado, es que eso lo han pagado. Y las cosas del comer se les ha olvidado gestionarlas. La sequía que han tenido, los problemas con los ferrocarriles, con las cercanías que les han sido traspasadas las competencias, es decir, multitud de problemas que han tenido con la fuga de empresas también que se han ido de Cataluña. Ellos han estado vendidos al claro, por eso digo, Pedro Sánchez. Han puesto su mirada o han tenido la mirada y el objetivo más puesto en Madrid que en Barcelona. Ha estado pensando en sus cargos, en sus cosas y ha tenido la mirada en Pedro Sánchez y lo mismo que Jung, lo mismo que Puigdemont. Está pensando en la ley de amnistía y entonces todos han aplaudido y todo eso ha tenido un coste político y ese coste político se ha traducido en estas elecciones catalanas. Yo esto, no sé, lo veo bastante desde ese punto de vista. Yo creo que el expresidente de Cataluña ha estado pensando más, como decís vosotros, en otras cosas que en Cataluña. Es que hay que tener en cuenta una cosa, el presupuesto que tenía este señor eran 27.000 millones, que no es moco de pavo para hacer cosas en Cataluña. Se le han ido 87.000 empresas, se han ido 80, que tampoco es poca cosa. Y además de esas 87.000 empresas, dentro de ellas había, de las 6 que tiene Cataluña en el IBE, se le han ido 5, es decir, le han quedado 2 empresas gordas allí en Cataluña, con lo cual pues se tiene que ir porque después de haber perdido lo que ha perdido de votación, es un desastre para Cataluña. Y quiero ¿Cuánto has dicho, perdona, de presupuesto? 27.000. 30.000, bueno, 30.000 millones. Sí. También será con IVA. En 2023. No lo sé, pero vamos, lo que sí te quería decir, Juan, es una cosa. Yo creo que el PP no ha tomado votos de Esquerra Republicana, ni mucho menos. Era del PSC, sí, de la gente más moderada del PSD, pienso yo. En eso tienes razón. Es que he mirado aquí y y nuevos votantes, votantes. Y después de decir la derecha en Cataluña, yo creo que hay una derecha muy importante, Otra cosa, que la mayoría de la derecha sea independentista, que son los de Jung. Son de derecha, esta gente son de derecha. Lo que pasa es que como a Pedro le interesa tenerlos dentro del saco, nunca habla de la extrema derecha ni la derecha. Dice Jung, bueno, pues ya está, los independentistas, tapando y mintiendo como siempre. Y ya por último, una cosa, también hay una perversión de la palabra que nos han metido en la cabeza, eso que tú no le llamas que no es izquierda. Para mí sí es una izquierda. Después hay otra izquierda extrema que nadie le llama extrema izquierda, pero es extrema izquierda. Entonces, 5 días de reflexión. ¿Reflexión de qué? Cuando uno tiene
una cosa para pensarla y reflexiona sobre ella bien, pero este tenía determinado perfectamente que esos 5 días era para hacer propaganda para las elecciones de Cataluña, que es lo que ha hecho al final. Lo he comentado como simbólicamente, sí, ¿no? Sí, pero Juan, yo creo que hay tanta mentira en la televisión que de vez en cuando la oportunidad que tenemos aquí, por ese agujerito, decir alguna verdad, para que después la gente nos salude en la calle y dice que bien lo haces, coño. Pues muy bien, yo digo lo que pienso y hasta ahora el jefe que tenemos no me ha prohibido decir nada, como muchas televisiones de las libres. Sí, no es curioso. Indudablemente. Por cierto, que los dos principales partidos nacionalistas, tanto Junts como PNV, son de derecha, claro. derecha nacionalista. Sí, desde el punto de, o sea, que son pero más de derecha que el PP. Pero Fran, las políticas que hace el Partido Socialista, hablando claramente, también son políticas de derecha. Porque hay elementos estructurales, lo que hemos comentado son elementos coyunturales que determinan o inclinan que los votos vayan para un sitio o vayan para otro. Pero después hay elementos de fondo, elementos estructurales, que son los que indican la tendencia que sube las cosas. Y lo que es cierto que actualmente vemos que hay una tendencia, no solamente aquí en Cataluña, sino en términos generales, hay una tendencia bastante grande, quizás en Cataluña menos y en el País Vasco menos. Hay una tendencia al crecimiento de la derecha, ¿no? De las políticas, de las organizaciones políticas de derecha, teniendo en cuenta que esos elementos estructurales vienen determinados por las políticas públicas que se hacen, y esas políticas públicas que se hacen aquí o que se están haciendo en este país bajo la sombra y bajo la dirección de la Unión Europea son políticas de derecha totalmente. Bueno, de todas formas, nos tenemos que ir. No, para ser muy corto, Juan, que también para aclarar conceptos. Dices tú que es la derecha estructural la que está cambiando las cosas y la izquierda del PSOE, vamos a atreverte a decirte que el PSOE actual, el de Sánchez, no es izquierda, madre mía, que venga y Dios lo vea. Yo reconozco que los 140, ahora serán 180 años de honradez del PSOE, tienen un paréntesis que ha sido en la época de Felipe González. El resto, por atrás y por adelante, a partir de Zapatero, eso es otro PSOE y es otra izquierda más radical. Y ya por último, hombre, lo estructural de la derecha y por qué en España se está votando más ahora la derecha es porque lógicamente la estructura de la derecha en economía da riqueza y la estructura de la izquierda da pobreza. Prueba evidente. Ahí entramos en una es que si no discuto Juan, me muero. Ahí tienes Cuba, ahí tienes a Putin, ahí tienes todos los países iberoamericanos. Oye, España hoy, otro debate que otro día entraremos en él para que podáis discutir. Nosotros nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros ciudadanos, como siempre, su opinión y sus aportaciones a los temas que hemos propuesto en nuestra mesa de opinión diaria de cobertura de la actualidad que hacemos en Televisión Extremeña. Gracias, Juan José, que tengas una buena semana. Igualmente. No te deseo, Juan. Sí, hay una cosa que le quiero decir a Juan José, fuera del ámbito político, que largo se va a hacer que llegue el día 1 de junio. Se te está haciendo largo, ¿a que sí? Pero yo te voy a decir una cosa, muy entretenido en televisión, muy entretenido. Porque yo soy de los que no veo una televisión única. No, yo tampoco. Yo no veo ni una ni otra. No, yo algunas veces veo la Sexta, veo la 3, veo la 4, incluso veo televisión española. Mentira. Pues eso me eleva el ánimo, porque me eleva el ánimo. Señores, a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que de nuevo nos sintonicen mañana a través de la TDT a partir de las 10 menos 25 de la noche, aquí en Televisión Extremeña, Canal 48, y en nuestros medios digitales, tanto en la página web como en las redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.